Muy buenos días, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, pertenecemos a la especialidad de Análisis de Sistemas. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Gestión de Base de Datos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 7 y el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con respecto al tema de queries en SQL Server, es decir, consulta de datos en SQL Server. ¿Ok? Bien, ¿qué cosa es un query? ¿Qué cosa es una consulta de datos? Pues una consulta de datos tiene que ver con la selección de campos, ¿sí? Campos y registros de una o varias tablas. Una consulta de datos se crea con la única intención de extraer información, de extraer datos. Yo puedo extraer datos de una base de datos con la única intención de poder mostrarlos luego en un reporte de datos, de repente en Power BI o de repente en Excel o en cualquier otro software que me permita mostrar información, pero para poder extraer dicha información tengo que de alguna manera crear previamente un query, una consulta de datos. ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes, para esto vamos a continuar nuestra clase de laboratorio. Recuerda que semana a semana tenemos la parte teórica y también la parte práctica. Entonces, en lo que es la parte práctica, en lo que es el laboratorio del día de hoy, vamos a continuar con la base de datos BD Clínica, ¿sí? Que habíamos creado con anterioridad y que en una sesión anterior habíamos hecho el proceso de ETL, el proceso de migración de datos desde lo que es Data Tools hacia SQL usando el programa de Excel, ¿no? Claro está. Bien, para ello nosotros vamos a, en este caso, a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a SQL Server para ver el tema de consultas de datos, que es lo que vamos a implementar el día de hoy, ¿ya? Estamos en SQL Server y aquí tenemos la base de datos BD Clínica, ¿no? Nuestra base de datos BD Clínica Micash. Bien, esta base de datos BD Clínica Micash, si bien es cierto, tiene información respecto a las tablas que hemos creado y hay algunas tablas que hemos migrado datos, ¿no? Como por ejemplo, hemos migrado datos en la tabla departamento, ahí está. Tenemos datos en la tabla provincia, tenemos datos en la tabla distrito y tenemos también datos migrados en la tabla área, así como también en la tabla cargo, la tabla nacionalidad, también hemos migrado datos a la tabla nacionalidad, la tabla documento de identidad y también tenemos en este caso la tablita especialidad, ¿no? Tenemos aquí básicamente estas tablas con información. Este proceso lo hemos hecho mediante el uso de la técnica del proceso de ETL, el proceso de extracción, transformación y carga de datos. Y para esto hemos utilizado el programa de SQL Data Tools, ¿no? De que dicho sea de paso es de Visual Studio. Ok. El día de hoy vamos a preparar algunas consultas de datos. Para estas consultas luego tienen que ser ejecutadas mediante un software de programación. Es decir, tendríamos que tener una aplicación que permita leer esta información que de alguna manera pues vamos a preparar aquí en SQL las consultas previamente para que luego sean ejecutadas desde un lenguaje de programación. La idea es implementar un CRUD que me facilite, por ejemplo, el registro de datos. Como es una clínica, yo voy a optar por llevar a cabo este CRUD usando, pues, en este caso, como ejemplo, la tabla paciente, ¿no? Entonces, voy a, digamos, a tener una interfaz que me facilite el registro de datos de los pacientes, ¿ok? Para ello, tengo que diseñar un prototipo, ¿no? Que me facilite, pues, el registro de datos del paciente, pero que este registro va a ser vía web, ¿no? Para eso vamos a usar visualstudio.net con el lenguaje de Visual C# como lenguaje de programación. Bien, para poder llevar a cabo nuestro CRUD respecto al paciente, me pide, por ejemplo, aquí el código de la nacionalidad. Pero hemos dicho que en una interfaz, jóvenes, no vamos a mostrar códigos, sino yo tengo que mostrar básicamente
el nombre de la nacionalidad, ¿no? No la descripción de la nacionalidad, no el código del país como tal, ¿no? O sea, nunca en una interfaz mostramos códigos, sino mostramos descripciones. Entonces, si tú te das cuenta, es como hacer un select a esta tabla, ¿no? Ahí está el select. Entonces, cuando me dicen la nacionalidad, se refiere no al país, sino al gentilicio. O sea, en la interfaz tendría que decir, ¿no?, nacionalidad argentina, peruana, venezolana, colombiana, etcétera, o estadounidense, nacionalidad española, etcétera. Entonces, no voy a mostrar el país, sino voy a mostrar el gentilicio. En ese sentido, vamos a preparar previamente un query, una consulta, ¿ya? Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí, ¿no? En este proceso de migración que se ha hecho, ¿no? Aquí vamos a colocar una línea que diga, en este caso, creación, ¿sí? Vamos a decir así, creación de procedimientos almacenados. Vamos a crear algunos procedimientos almacenados que nos permitan justamente la extracción de los datos de las tablas que necesitamos. ¿Ok? Ok, a ver, atentos. Primero, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Número 1, vamos a poner acá un comentario. Ahí está. Y vamos a poner así. Crear un procedimiento almacenado que permita mostrar, ¿sí?, la lista de nacionalidades que existen a nivel mundial. Ahí está. Crear un procedimiento almacenado que permita mostrar la lista de nacionalidades que existen a nivel mundial. Obviamente, esto parte de un query, parte de una consulta. Yo digo select asterisco from y indico el nombre de la tabla, nacionalidad. Si yo deseo, puedo aplicar un order by, puedo decir que esté ordenado por el campo que quiero que se ordene. Todo esto es a través del gentilicio, de la nacionalidad. Si yo ejecuto, pues obviamente aparece ordenado de forma alfabética, como tú puedes observar aquí, ¿correcto? Muy bien, entonces este es el query, esta es la consulta. Ya sabemos que select es para seleccionar, en este caso, los registros y campos de una tabla. El from sirve para indicar de dónde nosotros queremos, digamos, mostrar, ¿no?, los datos, de qué tabla queremos mostrar la información. Order by significa pues que los datos van a estar ordenados, ¿no? Y por eso es que usamos esta cláusula. El order by es justamente para ordenar datos. Bien, ok, por otro lado, jóvenes, nosotros aquí vamos a introducir este query dentro de un procedimiento almacenado. En SQL, ¿cómo creo un procedimiento almacenado? Digo, create procedure, así, create procedure, USP, U de user, S de store, P de procedure, procedimiento almacenado de usuario, y le voy a decir así, listar nacionalidad. Mi procedimiento almacenado se va a llamar USP-listar-nacionalidad, as Beijing. Dentro de SQL te comento que existen dos tipos de procedimientos almacenados. Tienes los procedimientos almacenados, en este caso, con parámetros, y tienes los procedimientos almacenados sin parámetros. En este caso, nosotros vamos a crear un procedimiento almacenado, pero es un procedimiento almacenado sin parámetros. En este caso, lo que yo voy a hacer aquí es crear mi procedimiento, pero es un procedimiento sin parámetros, en el sentido de que yo simplemente lo único que yo voy a hacer es llamar al procedimiento y que éste automáticamente lleve a cabo el query. O sea, yo no le voy a dar ningún otro dato, simplemente lo llamo, le digo, mira, quiero que te ejecutes, y él, según el código que tenga, pues dentro de su estructura, lo va a ejecutar. Los procedimientos almacenados con parámetros generalmente se declaran con el arroba, ¿no? O sea, es una variable. ¿Un parámetro qué es? Es una variable, así de simple. Un parámetro es una variable. Entonces yo digo, por ejemplo, create procedure, ¿no?, nombre del procedimiento, y aquí yo le pongo, por ejemplo, @x, o @apellidos, o @nombres, o @país, por decirlo, ¿no? Entonces significa que ese procedimiento necesita de un valor.
necesita de un parámetro. Y cuando se ejecute, tengo que darle dicho valor. ¿Ok? Bien, entonces en este caso, este es un procedimiento sin parámetros, simplemente lo ejecuto para que tú puedas identificar cuando un procedimiento no tiene parámetros. Simple, cuando entre la línea del create y la línea del as, entre el create y el as, no hay ninguna variable que diga arroba, y el nombre de la variable, pues significa que no, es un procedimiento que no tiene parámetros, es un procedimiento que no tiene parámetros de datos, no recibe absolutamente nada, como es este caso. Ejecuto, siempre verificando que estés dentro de la base de datos en la cual se supone quiero crear el procedimiento. En este caso estoy en la base de datos de Clínica Mikash, que es el nombre de nuestra base de datos como ejemplo, claro está, que estamos trabajando, que hemos venido trabajando clase a clase, y ahí está. Entonces ya creé mi procedimiento. ¿Qué hacemos? Actualizamos, seleccionamos la base de datos, vamos a la opción de actualizar, y te vas a la opción que dice Programmability. Y en la carpeta Store Procedure, mira, ahí vamos a encontrar el procedimiento almacenado que acabamos de crear. ¿Estamos? Repito, seleccionas la base de datos, te vas a la opción de Programmability, te vas a la opción de Store Procedure y ahí está nuestro procedimiento almacenado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo quiero ejecutar, quiero ejecutar, ¿no? Ejecutar el procedimiento almacenado. Ejecutar, simplemente así, ejecutar procedimiento almacenado. ¿Cómo ejecuto? Hay dos formas. Pones execute, que es válido, o simplemente pones exec, ¿no? Exec o execute. Y luego pones el nombre del procedimiento. Por ejemplo, USP listar nacionalidad. Listo. Go. Seleccionas F5 y listo. Como puedes observar, me está listando, me está mostrando todas las nacionalidades. Listo. Este procedimiento almacenado, entonces tiene por finalidad listar las nacionalidades que existen, ¿no? Si yo quiero llevar a cabo digamos, el diseño de la interfaz para lo que viene a ser el cliente, aparte de mostrar la nacionalidad, también me piden el tipo de documento de identidad, ¿ya? Pero hay un detalle. En el caso del tipo de documento de identidad, hay dos tipos, o hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, DNI, carnet de extranjería, pasaporte, etc. Entonces, en este caso, si el paciente es de nacionalidad peruana, tiene que salir ciertos valores, y no todos. ¿Estamos? Para esto, voy a poner un comentario que diga lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer otro comentario. Decimos, crear, número 2, crear un procedimiento almacenado, que permita, en este caso, listar todos los tipos de documentos de identidad. Ahí está. Para esto, lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente, crear mi consulta. Digo, select, asterisco from, la tabla se llama documento de identidad, para poder ver cuáles son los datos. Ahí está. Ya, en este caso, yo voy a seleccionar todos los datos, pero repito, si la nacionalidad es peruana, los únicos tipos de documentos a mostrar deberían de ser DNI y RUC, nada más, en el caso de ser nacionalidad peruana. Si no es nacionalidad peruana y es nacionalidad extranjera, entonces ahí debería de visualizar carnet de extranjería como tipo de documento, el CPP, carnet de permiso, en este caso de permanencia, se llama creo carnet temporal, creo que le llaman, ¿no? Carnet temporal de permanencia, creo que de permiso de permanencia. Y el otro es pues el pasaporte, ¿no? Es otro tipo de documento, ¿no? Bien, entonces en este caso, pues no voy a visualizar todos los documentos. ¿Qué significa? Que a esta consulta yo le voy a poner un filtro, por decir así, ¿no? Digo, where con la condición que el campo tipo de documento de identidad sea igual a un valor.
en este caso, yo podría, digamos, condicionar, yo debería aquí de condicionar que si la nacionalidad es, en este caso, peruana, que solamente muestren este registro y este registro. No todos, ¿verdad? No todos. Entonces, aquí yo tengo que especificar un filtro y el filtro sería que sea DNI y RUC. En el caso del DNI, mira, y el RUC empieza con 3 dígitos, ¿no? Entonces yo podría decir where con la condición que en este caso función a la izquierda es la función left, ¿no? Digo left, quiero extraer los 3 primeros dígitos, en este caso de la izquierda de esta columna, y que este señor, en este caso, sea igual, vamos a ponerle un int, acuérdate que el int es un operador que funciona como un por múltiple, sea pues DNI, ¿no? O en este caso sea RUC, nada más. Entonces mi query, mi consulta quedaría de esa manera. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ahí está la consulta. Solamente está mostrando 2 documentos, DNI y RUC. Pero eso, recuerda que eso solamente se va a dar siempre y cuando la nacionalidad sea peruana. ¿Eso qué significa? Significa que si yo voy a crear mi procedimiento almacenado, digo, create procedure USP listar documentos de identidad, identidad. Digo, este procedimiento necesita recibir un parámetro. Y ese parámetro va a hacer referencia a la variable llamado @nacionalidad. En este caso, sí voy a crear un procedimiento almacenado, atención, con parámetro. Aquí sí. Entonces, este parámetro nacionalidad va a hacer referencia justamente al gentilicio, cuyo tipo de dato le han puesto varchar de 100. Entonces, tengo que colocar el mismo tipo de dato. Digo as Beijing. Y aquí yo voy a tener que establecer una condición. Yo voy a tener que evaluar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a evaluar si la nacionalidad, ¿no?, es, en este caso, peruana. Si la nacionalidad es peruana. Entonces digo, if, si, arroba, que es básicamente la variable a la cual voy a hacer referencia, mi variable nacionalidad, es igual justamente a la palabra peruano. Pero yo lo quiero condicionar en mayúscula. Entonces voy a utilizar la función upper y digo, si lo que trae la variable arroba nacionalidad convertido en mayúscula es igual a la palabra peruana, entonces debe de ejecutarse esta consulta, la que acabamos de mostrar, ¿correcto? Este Beijing tiene que finalizar, ¿no? En este caso, digo end, de caso contrario. De caso contrario, que no sea la nacionalidad peruana, entonces algo tiene que hacer, ¿no? Este algo sería pues mostrar los demás tipos de documentos de identidad que sea pues lo contrario a DNI, ¿no?, naturalmente. Entonces aquí yo diría select, ¿no?, asterisco from documento de identidad where, con la condición. En este caso yo podría indicar el query de la siguiente manera. Decir left tipo de documento de identidad, mira, 3, not like, no sea, que no sea DNI, ¿sí? Que no sea básicamente DNI, y en este caso
que no sea DNI y que tampoco sea root, ¿no? Y que tampoco sea root. Entonces, todo esto, mira, lo voy a copiar, control C, y digo control V. Ahora, aquí yo colocaría en mi condición el otro valor que se supone no quiero visualizar, que es el root. Ahora, pregunto, ¿utilizo un AND o utilizo un OR? ¿Cuál de los dos utilizaría? Vamos a probarlo, a ver qué pasa, ¿ya? Cuando ponemos un AND, que efectivamente es el operador adecuado, no me filtra ni DNI, ni tampoco me filtra root. Porque le digo, muéstrame todos los registros donde los 3 dígitos de la izquierda, ¿no?, de este campo, no sea DNI y tampoco sea root. Entonces, por ende, me muestra todo lo contrario. Y listo. De esa manera, yo tendría mi consulta creada en SQL, ¿no? Básicamente. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí estamos claros, ¿no? ¿Sí? Ya. Muy bien, no hay preguntas, me dice. Perfecto. Entonces, hasta aquí ya yo he creado mis dos procedimientos almacenados, ¿no? Si yo lo ejecuto, ¿no? O sea, si yo ejecuto el procedimiento, ¿cómo sería, no? Copio el nombre, ponemos aquí como comentario, ejecutar procedimiento almacenado. De nombre, ahí está el nombre del procedimiento. Digo, execute, nombre del procedimiento. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo aquí nacionalidad peruana? Go. Si yo ejecuto, lo que pasa es que todavía no he creado. Tienes razón. Tengo que crear el procedimiento. Por eso me sale error. Selecciono F5, procedimiento creado, y ejecuto. Y ahí está. Una vez creado el procedimiento, pues me muestra los resultados en función al dato que estoy enviando en la consulta, ¿no? Y si me voy a la opción de Programmability, en Stock, mira, ahí está mi procedimiento. Listar documentos de identidad. Entonces, te puedes dar cuenta de que efectivamente está filtrando, ¿no? Si yo digo, por decir, ¿no? Nacionalidad venezolana, ejecuto, me muestra las otras opciones, ¿no? Las otras opciones. Aquí, por ejemplo, si tú observas o si tú te das cuenta, al parecer, cuando han registrado los documentos de identidad, al parecer, no han registrado los datos correctamente en el Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí dice carnet con tilde y aquí dice carnet con T. Significa que hay que hacer una actualización de los datos. Vamos a actualizar esa información. Entonces, acá, mira, vamos a decir update, nombre de la tabla, documento de identidad set, donde el campo tipo de documento de identidad debe ser igual al siguiente valor. Y en este caso, el valor que voy a registrar es el siguiente. Carnet de permiso temporal de permanencia. Ahí está. Entonces, estoy estableciendo digamos, el valor que quiero actualizar. Pero tengo que establecer una condición donde el código del tipo documento sea igual al valor que aparece aquí, que es doc. Pero tiene que ir acompañado de las siglas CPP. Ahí está. ¿Por qué? Porque aquí incluso está incompleto y no han puesto cuenta. Actualizo. Listo. Una fila afectada. Lo que significa pues que nuestro dato
aparentemente ya fue actualizado, ¿no? Recuerden que el comando update lo que hace es que actualiza los datos. Muy bien, si vamos a la ejecución ahora del query, mira, en función al procedimiento almacenado, pues ahora el dato ya está actualizado. Hasta ahí ya tenemos el procedimiento, ¿no? Que me va a permitir listar no solo las nacionalidades, sino también el tipo de documento de identidad. ¿Ok? Necesito otro procedimiento almacenado para poder listar, en este caso, los distritos, ¿no? Porque acá me dice código postal, y más allá del código postal, lo que tendría que, en este caso, yo mostrar serían los distritos, ¿no? Pero en una interfaz de un formulario, acuérdate que a nivel de distritos, mira, vamos a hacer un select para que puedas un poquito entender. Si yo digo select asterisco from distrito, el Perú tiene más de 1000 distritos, 1874. Si tú pretendes, atención, mostrar todo esto, todos estos distritos en un combo box, va a ser un poco complicado, por no decir tedioso, su búsqueda, porque es enorme, es demasiada información. Entonces tengo que aplicar un filtro. Y este filtro, ¿no? En teoría, este filtro, o sea, este where, tiene que estar en función al código de la provincia. Código de la provincia, que se supone debe ser pues una variable, ¿no? Llamado código de provincia, que se supone debería de pasar el valor que se quiere filtrar. Si yo, por ejemplo, copio este código, atento, y lo pongo entre apóstrofes, ¿no? Entre apóstrofes, y solamente ejecuto este query, me va a devolver 20 filas, ¿no? Al parecer corresponde al distrito de, ¿no? Son información de la provincia, en este caso son distritos de la provincia de Andahuaylas. Todos son de Andahuaylas, ¿te das cuenta? Entonces, en una interfaz, en un formulario, no puedes mostrar tanta información en el combo box porque va a ser difícil, complicado ubicar ese dato. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Tener un combo box en la interfaz para primero seleccionar el departamento y que luego en un segundo combo box se muestre todas aquellas provincias que pertenecen a ese departamento que el usuario ha seleccionado. Y cuando el usuario seleccione una determinada provincia, por ejemplo, vamos a suponer que el usuario primero seleccionó el departamento de Apurímac. Pues bien, en el segundo combo box de las provincias debe mostrar todas aquellas provincias que están en Apurímac. Si yo elijo como usuario la provincia de Andahuaylas, en el siguiente combo box me debe listar todos aquellos distritos que pertenecen a la provincia de Andahuaylas. O sea, esa debería ser la lógica. Lo que significa que lo primero que tengo que hacer es crear un procedimiento almacenado que me permita listar todos los departamentos. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, decimos acá, número 3, crear un procedimiento almacenado que permita listar todos los departamentos. ¿Sí? Todos los departamentos. Digo, muy bien. Para esto, hago lo siguiente. Digo, create procedure USP listar departamento as Beijing end. Todo Beijing, ¿no? Todo inicio, Beijing significa inicio, tiene su final, ¿no? Y luego diría ejecutar procedimiento almacenado. En este caso, pues sería execute y nombre del procedimiento. Listo. Dentro del Beijing end, yo diría acá el query que quiero ejecutar. Sería select asterisco from
nombre de la tabla, departamento. Le pongo un order by, ordenado por nombre del departamento. Y listo. Eso sería todo. Ejecuto para crear el procedimiento, F5, procedimiento almacenado creado. Hacemos un refresh para actualizar en la opción de programability, store procedure, y ahí está, listar departamento. Ejecuto el procedimiento una vez que lo he creado y ahí está. Me está listando todos aquellos departamentos, ¿no? Son 24. Muy bien, de la misma manera, atento, voy a crear ahora otro procedimiento almacenado para listar todas las provincias. ¿Ok? Crear un procedimiento almacenado que permita listar todas, acá lo corregimos, todas las provincias. Todas las provincias, coma, según el nombre del departamento seleccionado. O en este caso indicado, ¿no? O sea, no es que voy a mostrar todas las provincias, no es que voy a mostrar más de cuántas provincias hay en el Perú. A ver, vamos a hacer un select previamente para ver cuántos registros son, ¿no? Porque la idea es que no es que voy a traer todas las provincias, no es así, sino únicamente aquellas provincias que correspondan al departamento que he seleccionado. Son alrededor de 196 registros. O sea, tú te imaginas tener un combo box de 196 filas. Eso va a ser, pues, un poco tedioso para el usuario al momento que tenga que ubicar, en este caso, eh, cada provincia que está buscando. O sea, va a ser un poco complicado, ¿no? Sobre todo el proceso de búsqueda dentro del combo box. Entonces, solo en ese caso, deberíamos de crear una condición, ¿no? Mediante una condición. Muéstrame no todo, sino si yo te digo, por ejemplo, departamento de Lima, todas las provincias que son únicamente el departamento de Lima. Si yo digo departamento de Ancash, ¿no? Entonces todas las provincias de Ancash. O Departamento de la Libertad, todas las provincias que corresponden al Departamento de la Libertad, ¿no? Entonces, obviamente, se tiene que dar, ¿no?, la consulta, pero mediante una condición, mediante un parámetro. Entonces, para eso, pues, me conviene trabajar con, en este caso, un procedimiento almacenado, que es el que me va a facilitar el proceso de consulta de datos. Bien, entonces decimos create procedure USP listar provincia. USP listar provincia. Arroba. Y voy a indicar yo acá el nombre del departamento. Incluso de frente le puedo poner arroba departamento. Yo lo que voy a hacer es enviar el nombre del departamento. Profesor, pero ¿cómo? Si se supone que la tabla provincia no tiene nombre, tiene el código. Sí, pues, pero desde el formulario, desde la interfaz del paciente, yo no voy a enviar el código, voy a enviar el nombre. Que sea el procedimiento almacenado el encargado de determinar qué provincia es en función al nombre que yo le doy. O sea, yo llamo al procedimiento y le digo, mira, toma, el nombre del departamento es La Libertad. Tú encárgate de ver cuál es el código de ese departamento y en función a ese código lista todas aquellas provincias que pertenezcan a dicho código. Punto, nada más. Entonces, ¿qué significa? Significa que desde la aplicación, desde la interfaz del cliente, nosotros lo que vamos a enviar, repito, es el nombre, en este caso, del departamento, ¿no? Entonces digo arroba departamento, coloco aquí el tipo de dato, es un varchar de 40, as Beijing, ahí está. Y aquí
hago el query, ¿no es cierto? Donde, where, tengo que establecer una condición, el campo código de departamento sea igual a un parámetro llamado código de departamento. Pero ese código, profesor, no existe. No existe. Por lo tanto, lo tengo que declarar. Declare arroba código de departamento char de 2. O sea, este señor es un char de 2. Y digo select, ¿cierto? Yo voy a seleccionar el código del departamento que va a ser igual al campo código de departamento from de la tabla departamento, where, con la condición que el nombre del departamento sea igual al parámetro arroba departamento. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el procedimiento almacenado va a justamente, mira, obtener el código del departamento. Es decir, yo llamo al procedimiento, le envío el nombre, le digo, mira, este es el departamento, ¿no? Lima. Entonces, en el query se supone que tiene que mostrar todos aquellos departamentos, perdón, todas aquellas provincias que son del departamento de Lima. Para esto, yo he creado una variable auxiliar, un parámetro auxiliar. Y a través de ese parámetro, yo voy a capturar en esta variable que estoy declarando cuál es el código del departamento, de la tabla departamento, donde el nombre del departamento sea igual justamente a la variable, al valor que le voy a enviar desde el procedimiento. O sea, le digo, mira, yo te entrego el nombre, yo te doy el nombre, ya, y tú, por favor, devuélveme el código. Perfecto. Una vez que tenga yo el código según el nombre del departamento, se hará el query mediante el filtro, mediante la condición, donde el código del departamento sea igual al código que previamente se capturó a raíz del nombre del departamento. Y listo. Eso es todo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el procedimiento. Listo. Actualizamos. Hacemos un refresh. Y aquí tenemos nuestro procedimiento que dice listar provincia. Vamos a ejecutarlo. Decimos ejecutar procedimiento. Vamos a ejecutar nuestro procedimiento almacenado. ¿Cómo lo ejecutamos? Con ex de execute. Decimos usp listar provincia. Y aquí le mando el parámetro, ¿no? ¿Qué provincias quieres mostrar? ¿De qué departamento son tus provincias? Me dice. Digo del departamento de Lima. F5 y ahí está. Me está mostrando todas aquellas provincias que pertenecen, que son, en este caso, del departamento de Lima, ¿no? Tengo al Callao, Lima, Barranca, ¿no? Cañete, Guaral, Guarochirí, Huaura, Ollón, Yauli. Entonces, son todas estas provincias, mira, que corresponden al departamento de Lima, cuyo código de departamento es el código 14. Entonces, mi procedimiento almacenado funciona. Siguiente, yo digo, por ejemplo, La Libertad. Digo, ok. Quiero las provincias del departamento de La Libertad. Y ahí está. Me muestra Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, etc. De repente, profesor, aquí no aparece en orden. Ah, muy bien. Yo quiero que esté ordenado alfabéticamente. Y no está. Perfecto. ¿Quieres que la información aparezca ordenada? Muy bien. ¿Eso qué significa? Que yo debo de colocar, mira, un order by. Y decir, ordena la información por el nombre de provincia, por este campo. Quiero que se muestre ordenado por el campo nombre de provincia. Profesor, pero el procedimiento ya está creado.
Sí. ¿Lo tiene que eliminar? Puedo eliminarlo y volverlo a crear, no hay problema. O simplemente digo alter. ¿Para qué lo voy a eliminar si lo puedo alterar? Digo alter procedure. Puede ser en minúscula o puede ser en mayúscula, no pasa nada. Digo alter y listo. Alter procedure. Y luego lo devuelvo a como estaba el script. Y ya está. Ahora ejecuto. Y como te das cuenta, ya no aparece Trujillo como primero, sino aparece ordenado de forma alfabética de la A a la Z, ¿no? Gracias a quién? Al query, a la consulta que contiene el comando order by, ¿no? No nos olvidemos que el order by es el comando que nos permite, pues, ordenar los datos, ¿sí? A través del campo que queremos que se muestre la información, ¿no? Ok. Muy bien. De esa manera, nosotros hemos definido nuestro procedimiento almacenado, ¿no? Ahí está. Ahora, una vez que ya tengo, digamos, las provincias consultadas, pues será similar al siguiente procedimiento almacenado que tengo que crear, que me debe de permitir ahora listar todos aquellos distritos, ¿sí? Que me permita listar todos los distritos según el nombre de la provincia, según el nombre de la provincia seleccionada o indicada, ¿no? Muy bien, decimos create procedure USP listar distrito as Beijing, ahí está. Ahí tenemos el query end. Y dentro de la estructura de nuestro procedimiento almacenado, nosotros vamos a tener que enviar, cuando invoquemos este procedimiento, el nombre de la provincia. Y esta provincia tiene un tipo de dato. Verificamos provincia, un varchar de 60. Provincia, varchar de 60. Entonces, en nuestro query que estábamos comentando, se supone que me va a listar todos aquellos distritos según el código de la provincia, pero no existe el código de la provincia como tal, no es un parámetro que yo lo voy a enviar. Por lo tanto, necesito de una variable auxiliar. Digo, declare arroba código de provincia, ¿sí? Char de 4. Si nosotros verificamos aquí en la tabla provincia, es un char de 4. Ahora digo select, preparo el query, arroba código de provincia, vas a ser igual al campo código de provincia from de la tabla provincia, where con la condición que el nombre de la provincia pues sea igual al parámetro provincia, que es justamente el parámetro que está acá, que se va a ingresar. Entonces yo le entrego el nombre de la provincia, él va a filtrar todas aquellas provincias que tengan, que sean del nombre que yo he especificado, que básicamente va a ser el nombre que yo le voy a dar, para de esa manera poder obtener el código. Una vez obtenido el código, hacemos el query, la consulta para listar todos aquellos distritos donde el código de la provincia sea igual justamente al código que se ha capturado. Pero la información yo necesito que esté ordenado
ponemos un order by ordenado por el nombre del distrito. Y listo. De esa manera, ya tendría yo mi procedimiento almacenado. Entonces, antes de ejecutar, tengo que crear. Selecciono desde el create hasta el end, F5, comandos completados con éxito. Vamos a la opción de programmability. Vamos a la opción de store procedure. Y ahí está. Listar distrito. Entonces acá digo execute usp listar distrito. Pero me dice que tengo que indicar el nombre de la provincia. Digamos que la provincia es Callao. Provincia del Callao. Y me dice, estos son los distritos que están en la provincia de Callao. Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Mi Perú, Ventanilla. Yo quiero ver los distritos de la ciudad de Chepén. Ejecuto y me dice, estos son los distritos. Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo. Entonces, yo le envío el nombre de la provincia y él automáticamente obtiene el código de la provincia, ¿no?, al cual corresponde, y me lista todos aquellos distritos que pertenecen a dicha provincia, cuyo código es, en este caso, 1304. ¿Correcto? Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, ¿no? No es nada del otro mundo, es algo sencillo, como pueden ustedes observar. Y pues ya está. Si nosotros verificamos la tabla paciente, vamos a ver, ya hemos preparado los procedimientos para poder mostrar las nacionalidades, el tipo de documento, ¿sí?, el código postal a través de los procedimientos que estamos haciendo. Y nos faltaría mostrar los datos de la sede. Vamos a ver si es que hay información en la tabla sede. Vamos a ver. Select asterisco from, tabla sede. F5. No hay información, o sea que no hay datos todavía. Vamos a insertar algunos datos para poder tener esa información en esa tabla. Entonces aquí, mira, después de haber hecho la actualización, vamos a hacer el inserinto. Digo, inserinto, ¿no? Vamos a ver la tabla sede, cuáles son los tipos de datos, y ver también la longitud para no equivocarnos. Digo, inserinto sede, values. Values significa valores. Y aquí me dice que el código es un chat de 5. Es decir, sería así, pues, ¿no? CD1 me dice cuál es el nombre de la sede. Por decir, ¿no? Esta viene a ser la sede de, vamos a suponer que se llama, pues, a ver, la sede de Santa Rosa. Así se llama ¿no? En la clínica tenemos la sede de Santa Rosa. Sede de Santa Rosa. Vamos a ponerle un nombre a nuestra sede. Santa Rosa de Lima. Ahí está. Me dice el código postal, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿No? ¿En qué distrito? Para esto, yo voy a hacer un query para ver cuál es el código. Select asterisco from, nombre de la tabla, digamos que la tabla es distrito, go, pero quiero hacer un filtro, ¿no? Voy a hacer un filtro, digo where, con la condición que el nombre del distrito, ¿no?, like, sea, en este caso, Lima. ¿Sí? Yo quiero filtrar, ¿no?, qué distritos tengo en Lima. Ahí está. Digamos que
esta sede está pues en el distrito de Los Olivos. Este es su código postal. Copio el código postal y lo pego acá. Digo, muy bien, ese es el código postal. Perfecto. Ok. Dirección. ¿Dónde está ubicada? Entonces, escribo acá dirección, ¿no? Por decir. Avenida Antunes de Mayolo. Número, es un ejemplo, obviamente. 1202, por decir. Listo. Y me pide el teléfono, ¿no? Digamos que es el 01, un ejemplo 725-333, digamos. Ahí está, ¿no? De básicamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dígitos. Ahí está. Listo. Email, su correo, ¿no? Porque toda sede tiene que tener su correo. Entonces digo, Santa Rosa de Lima, arroba, clínica, micash.com.pe, por decir. Ahí está. Coma. Siguiente, el estado de la sede, aperturado, ¿sí? Tu estado es aperturado. Observación, ninguna. O podría decir en este caso, ¿no? La sede cuenta con todas las especialidades, por decir, ¿no? O sea, recuerda que es una descripción, ¿no? Es una descripción, es una observación nada más. Listo. Y aquí voy a hacer un select asterisco from sede para ver los datos. ¿Puedo insertar y seleccionar a la vez? Sí, todo es correcto, mira, no me sale ningún error, pues los datos han sido ingresados de forma coherente. Muy bien. Voy a insertar otro registro más, asumiendo pues que la clínica tiene 2 sedes. Digo, inserinto, sede, values, los valores que voy a insertar, digamos, la sede 2, nombre de la sede, sede Gran Chimú, sede Gran Chimú, Gran Chimú, me pide el distrito, voy a hacer un query, el distrito que haga referencia a la ciudad de Chepén. Entonces le digo, el código postal es este. Copio. Y ahí está. Listo. Su dirección, me dice, ¿dónde está? Avenida Manuel Seoane, por decir, número 248. Ahí está. Teléfono, digamos que es el 044 217 3344, por decir, ¿no? Ya, como son 9 dígitos, acá serían 4, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9. Acá hay un dígito de más. Ahí está. Muy bien. Luego me pide, aparte del teléfono, el email, ¿no? El correo electrónico. Entonces yo acá le pongo el correo, digo granchimu, arroba, ¿no? Clínica, micash.com.p. Listo. Su estado de la sede, aperturado, ¿sí? Y me pide una observación, ¿no? Una observación, podríamos decir en este caso, la sede solo cuenta con la especialidad, una especialidad de
medicina general, por decir, ¿no? Medicina general y cardiología, por decir. Cardiología, ¿no? Por decir, ¿no? Es una observación. Ok, selecciono con el inserindo, ¿no? Ahí está. Y una última CD más, una más, un registro más que diga inserindo, CD, values, siguiente. Digo, la CD3, en este caso, digo acá, CD, la CD mochica, es decir, CD mochica. Aquí digo, esto me dice en qué distrito está, ¿no? Okay. En la ciudad de Trujillo. Ok. Y coloco su código postal, ¿no? ¿Dónde está ubicado, no? ¿Qué parte, en qué distrito? Digamos, pues, que está en la misma ciudad de Trujillo, ¿no? Dirección. Me pide la dirección. Indico acá entonces cuál es la dirección, ¿no? Por ejemplo, puedo decir aquí avenida, por decir, ¿no? Digo Larco, avenida Larco Herrera, número 1025. Vamos a poner acá el número, un ratito. A ver. A ver. Ya. 1025, ahí está. Tengo entonces la dirección, ¿sí? Otro campo, el teléfono, ¿no? El teléfono importante, digo 044 725 147. Ya está. Me pide también, aparte, ¿no? Del teléfono, el email, el correo. Digo Los Mochica. Y es más, la sede se va a llamar así, los Mochica, arroba, ¿no? clinicamicash.com.p. Listo. Me dice su estado, aperturado. Observación, recientemente inaugurado. Cuenta con el servicio de unidad de cuidados intensivos, por decir. UCI. Ya está. Selecciono y listo. Entonces ya registré, ¿no? Ya registré, en este caso, todas las sedes, ¿no? Muy bien, como ya tengo su información, ya registré la información, ahora sí puedo crear un procedimiento almacenado, pues que me permita listar todo ello, ¿no? Entonces observa. Nos vamos aquí a la parte inferior, acá. Verificamos cuántos procedimientos almacenados hasta el momento tenemos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el sexto procedimiento. Entonces acá ponemos comentario. Debería ser el número 6, ¿no? Vamos a ver si es correcto. 2, 4, 5, 6. A ver. Ah, claro, pues este es el número 4. Claro, acá me faltó cambiar la numeración. Número 5, ahora sí. Número 6. Digo, crear un procedimiento almacenado que permita listar, ¿sí? Que permita listar todas las sedes de la clínica
de la clínica Mikash que actualmente viene atendiendo a sus pacientes. Ahí está. Crear un procedimiento almacenado que permita listar todas las sedes de la clínica Mikash que actualmente viene atendiendo a sus pacientes. Digo, ok, create procedure, USP-listar sede as Beijing, ahí está, as Beijing, digo acá, and, coloco acá un comentario, ahí está, y aquí digo order by, ordenado por nombre de sede, ¿no? Por decir, ahí está. Ok, ejecuto, creo el procedimiento y ejecutamos, ¿no? O sea, ejecutar en el sentido de crear y ahora ejecutar en el sentido de visualizar la información, ¿ya? Básicamente a eso me refiero. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas, ¿estamos claros? ¿Se entiende? Ya. Digo, ejecutar procedimiento almacenado. Muy bien. Digo, execute USP, en este caso, listar sede. Go. Y listo. Ahí está. ¿No? Ahí tenemos a las sedes, ¿no? Bien, guardamos los cambios, sacamos un backup importante de la base de datos con los cambios que estamos realizando, importante siempre ello. Y ahora, jóvenes, lo que tenemos que hacer es crear nuestro prototipo, crear nuestra interfaz. Entonces, este prototipo tiene cuántos campos, o sea, cuántos datos son los que se suponen voy a tener que ingresar en mi interfaz, en mi prototipo. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son 17 datos los que tenemos que introducir. ¿Ok? Si es una interfaz donde va a ir botones, entonces serían 17 más, a ver, si es una tabla, por decir, si lo veo como una tabla, estoy hablando más o menos de 17 filas, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Serían alrededor de 17 filas, ¿sí? Entonces, tengo que pensar, digamos, en el diseño del prototipo que voy a crear, ¿no? O sea, qué diseño va a tener, cómo voy a ingresar los datos. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a Visual Studio, aquí está, y vamos a crear nuestro sitio web. Digo, menú archivo, nuevo, y voy a crear un sitio web. Digo, menú archivo, nuevo sitio web. Perfecto, ahí está. En este sitio web que yo voy a crear, que yo voy a definir, voy a indicar qué tipo de lenguaje de programación es el que voy a usar. En este caso digo que voy a usar Visual C Sharp, es un sitio web vacío. Ya voy a trabajar desde cero, un sitio web vacío. Y me dice en qué ruta vas a crear este sitio web. Entonces, va a ser en el disco C. Ya he creado yo anteriormente otros sitios web, por eso me aparece por defecto así. Entonces, digo, en el disco C, en el disco local C, voy a crear una carpeta. Digo, se va a llamar website clínica. Así, clínica. Y le voy a poner clínica Mikash. Ahí está. Sitio web, clínica Mikash. Abrir. Ahí está el nombre, ¿no? Y le digo, sitio web vacío, aceptar. Y espero que Visual Studio, ¿no?, cargue automáticamente toda la información. ¿Listo?
Listo. Bien, ahí está. Ya cargó el sitio web. Ahí está. Este sitio web tiene un primer elemento, que es el archivo webconfig, que dicho sea de paso, pues es el archivo que me va a permitir, digamos, conectar o configurar el servidor de la base de datos. Porque si algo yo necesito es configurar la base de datos con la cual se supone, pues, me voy a conectar desde esta aplicación, ¿no? Entonces, el archivo webconfig es un archivo, digamos, importante porque aquí nosotros tenemos que definir lo que se llama la cadena de conexión hacia la base de datos. ¿Ya? Sin ese archivo no vamos a poder hacer este, digamos, básicamente nada porque es el que va a administrar la cadena de conexión. ¿Ya? Obviamente cada lenguaje de programación o cada entorno tiene su propia forma de trabajo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, eso es algo que de alguna manera tenemos que también tenerlo en cuenta, tenerlo presente. ¿Ok? Bien, luego con respecto a los prototipos, o digamos al prototipo que de repente tú quieras crear, digamos, o la interfaz que tú quieras crear, va a depender mucho de qué controles también tú quieras colocar o poner, ¿no? Dentro de, digamos, de tu proyecto, ¿no? O sea, la orientación de los controles, los elementos, ¿estamos? Eso en cierta parte, pues, depende mucho de, de cómo quieras tú organizar los elementos o los controles. ¿Ya? Eso también, por favor, ténganlo en cuenta, ténganlo presente cuando quieran ustedes de alguna manera diseñar pues sus prototipos. ¿Ya? Bien, hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Una pregunta? Ya. Bien, entonces, este archivo lo vamos a configurar luego. Es un archivo, como te digo, importante. Y me voy a centrar hoy día, sobre todo en lo que es el tema del prototipo, es decir, de la interfaz, ¿no? Porque antes de ponerme, digamos, a programar, tengo que pensar en el prototipo, ¿sí? Ya, a ver, un comentario que me dice. Ya, ok. Necesitan la cadena de conexión. Ya, vamos entonces por la cadena de conexión, no hay problema. En el archivo entonces webconfig, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nosotros tenemos que configurar un parámetro que se llama connection string. El connection string hace referencia a la cadena de conexión, que es un parámetro, digamos, importante a tener en cuenta. Entonces te vas a ir en el segmento que dice configuration y aquí vamos a colocar tal cual está, tal cual lo voy a colocar yo en mayúsculas y minúsculas, lo colocas así, connection strings, termina en S. Das un enter y dentro del connection string yo voy a agregar un nombre, un name, vamos a agregar un nombre. Este nombre va a hacer referencia al nombre de la conexión, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le voy a poner conexión, quiero que se llame así, conexión BD, ¿no? Conexión BD. ¿Qué significa conexión BD? La conexión a la base de datos, ¿ok? Ese es el nombre que le voy a poner. Por acá voy a colocar la propiedad connection string. Digo, connection string para establecer justamente la cadena de conexión. Y voy a colocar aquí el parámetro data source. Data source significa el origen de datos. Coloco el nombre del servidor. Yo, en este caso, mira, mi servidor se llama local. Está acá, mira. Observa, 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 observa. Aquí está, local, ¿no? Local. Bien, coloco entonces aquí data source local, coloco el nombre de la base de datos, initial catalog, que es initial catálogo, ¿sí?
En initial catalog es para indicar el nombre de la base de datos. Entonces aquí regreso, mira, y voy a copiar el nombre de la base de datos tal cual, para no equivocarme, y pego el nombre. Ahí está, se llama BD Clínica Nicash. Listo, punto y coma. Siguiente parámetro, Persist, así, tal cual está, Security. El Persist Security Info es para establecer el modo, digamos, de seguridad de la conexión. Ponemos True y luego me pide el User ID, es decir, el usuario y la contraseña. Como no alcanza, lo voy a poner en la siguiente línea. Ahí está, para que se pueda ver. Y aquí digo, ¿cuál es el usuario? Ahí está. ¿Cómo se llama tu usuario con el cual se supone te vas a conectar? Entonces yo me voy a conectar, en este caso, como SA, ¿no? El usuario SA, recuerda que es el usuario que me permite iniciar sesión en el servidor. Luego voy a colocar el parámetro pwd, que es para hacer referencia al password, a la contraseña. Pues voy a colocar mi clave con la cual suelo conectarme a mi servidor y listo, esa es mi contraseña. Muy bien, una vez que hemos establecido esto, vamos a colocar, a ver, voy a reducir esto un poquito para que se pueda ver. Ya, acá tú pones tu clave, la clave con la cual te conectas al SQL con el usuario SA. Luego viene el provider name, ¿no? O proveedor, el nombre del proveedor con el cual voy a trabajar. Provider name, nombre del proveedor. Este proveedor se llama system, ahí está, .data, .sql client, o sea, el proveedor del cliente SQL. Listo. Y aquí voy a cerrar la etiqueta. Hay dos formas, ¿ya? Puedes cerrarlo de esta manera, puedes cerrarlo así, con el slash, ¿no? Y el signo mayor. ¿Ya? No hay problema, lo puedes cerrar también de esta forma. Entonces, todo esto que tú observas en pantalla es lo que me va a permitir justamente establecer lo que se llama pues la conexión, ¿no? Con el servidor. ¿Qué hacemos? Guardamos los cambios, ¿no? Repito, es todo esto. Todo eso tenemos que configurar para poder acceder al servidor, ¿no? Colocamos connection string, add name, el nombre. Colocamos también ahí el tema de lo que se llama pues el data source, cuál es el origen, el data source, el servidor, el initial catalog, que hace referencia, en este caso, a la base de datos, el nombre de la base de datos, el security, ¿no? El Persist Security Info, que tiene que ser true, y el usuario, en este caso, pues tiene que ser el usuario SA. Yo te recomiendo que trabajes en todo caso con usuario SA. Y además la contraseña de ese usuario. O sea, si tú te estás conectando como SA, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que normalmente sueles utilizar para poder, pues, loguearte, ¿no? Para que tú puedas loguearte al servidor con ese usuario. Profesor, una pregunta, ¿puedo utilizar otro usuario? No necesariamente tiene que ser el SA. Sí, puedes de repente, de alguna manera, pues, utilizar también otro usuario. Sí, sí. No hay problema con ello. Si tienes en tu servidor otro usuario, aparte del usuario SA, pues podrías, en todo caso, loguearte con ese usuario, pero que tenga los permisos de conectividad, porque si no tiene los permisos de conectividad, va a ser de repente muy complicado, difícil de repente de establecer conexión en ese aspecto, en ese sentido. ¿Estamos? Bien, entonces el webconfig, repito, es uno de los primeros archivos que sí o sí lo tenemos que configurar. Sí o sí estamos obligados a configurar el archivo webconfig. Bien. Profesor, una pregunta. En el caso que ya he establecido la conexión, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, cierras el archivo webconfig, te vas a la opción de website, clic derecho, atento,
Y aquí vamos a tener nosotros que agregar un nuevo elemento. Decimos clic derecho, agregar. Y aquí vamos a elegir esta opción que dice clase de aplicación global. Tenemos que agregar el archivo global ASA. El archivo global ASA es el que me va a permitir, digamos, conectarme con, en este caso, la base de datos, porque tengo que trabajar una variable que sea de acceso público. Entonces tengo que trabajar con este archivo. Clase de aplicación global. ¿Ok? Te dice el nombre, simplemente aparece con el nombre de global, lo dejas tal cual y aceptas. Entonces, este es el siguiente paso, ¿no? Paso 1, configurar el archivo webconfig. Paso 2, configurar el archivo global.ass. Y aquí está. Entonces, aquí tengo el archivo global.asax, ¿no? Esa es su extensión. Bien, aquí en la parte superior, en la línea 2, yo voy a importar un nombre de espacio. Import namespace, el nombre de espacio, y voy a colocar aquí el nombre de espacio system.data.sqlclient, ¿ya? Que es, digamos, la clase que me va a permitir conectarme con la base de datos. Entonces tengo que importarlo. Repito, lo importamos. Tenemos el RunAct Server y aquí dentro del segmento del RunAct Server lo que vamos a hacer es crear una variable pública de tipo SQL Connection. Entonces digo crear una variable pública de tipo SQL Connection. Esta es clave, esta variable, porque es la que me va a permitir justamente manipular la base de datos. Entonces tiene que ser del tipo public. Digo, ok, public, en este caso, digo public SQL Connection. Ahí está. Digo public SQL Connection. Busco aquí la clase. A ver, vamos a ver. SQL Connection. Ya, acá hay un error. Es client, ¿ya? No clientes, no. SQL Client. Observación. Client. ¿Ya? Para que lo pueda reconocer. Y aquí digo CN. Repito, system.data.sql client, no clientes, no client. ¿Ya? Digo, public SQL connection, variable cn, va a ser igual a new, nuevo, SQL connection, ahí está. Y aquí voy a llamar a la clase configuration, ¿sí? Manager. Vamos a buscarlo. Configuration Manager. Ahí está. Punto. Y llamamos a la propiedad connection string. Entre corchetes y entre comillas voy a poner el nombre con que supuestamente creé la conexión. Y eso está en el webconfig. Acá está. Connection BD. Este de aquí lo copio. Connection BD es el nombre que le di. ¿Correcto? Entonces, ese nombre lo pongo acá. Digo, mi conexión se llama Connection BD. Es decir, Connection base de datos, ¿no? Cierro el corchete, punto, connection string. Ahí está. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría? Termina en punto y coma. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo cambio el nombre acá? Digo, quiero que se llame Connection B de Clínica. ¿Ya? Si he cambiado el nombre Connection B de Clínica, ¿tengo que cambiar ese mismo nombre en el archivo global.asa? Sí. Si se llama Connection B de Clínica, aquí en el webconfig, ese nombre que ahora tú lo estás cambiando, tienes que ponerle el mismo nombre acá. ¿Ya? Porque si no, no va a funcionar. Listo, cierro el archivo webconfig, desea guardar los cambios, sí. Guardamos el archivo global.asa y listo. Eso es todo. Hasta ahí ya pude, en este caso, establecer, digamos, la
la conexión, ¿no? En configuración. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que crear, acá, mira, te ubicas en website clínica, digo clic derecho, agregar nuevo formulario web form. Voy a agregar un nuevo formulario web y tengo que establecer el nombre. Entonces pregunto, ¿el formulario que voy a hacer es para qué? Para poder registrar los pacientes. Ok, entonces mi formulario se puede llamar registro de paciente, ¿sí? O mantenimiento paciente, ¿no? Digamos que le voy a poner así, mantenimiento-paciente. ¿Por qué le pongo mantenimiento paciente? Porque voy a poder actualizar los datos del paciente, ¿sí? De alguna manera voy a poder hacer yo el registro y también, digamos, no solo el registro, sino también la actualización, ¿no? De sus datos en el caso que cambiara, por ejemplo, de dirección, se cambió de distrito, se cambió de ciudad, cambió de número telefónico, etcétera. O sea, aquellos datos que yo tengo del paciente que se pueden de repente actualizar, tienen que ser actualizados. Entonces yo le estoy poniendo, repito, mantenimiento-paciente. Hago clic en el botón aceptar y en Visual, en este caso Visual Studio en C#, tienes dos archivos. Todo formulario web tiene dos archivos. El archivo de extensión ASPX y el archivo de extensión ASPX.cs. Entonces, en el caso de mantenimiento paciente, mira, tiene dos entornos. Tiene el entorno de diseño, que es esto de acá, y tiene el entorno de código. Obviamente, el entorno de diseño, por ahora, si tú te das cuenta, pues no tiene nada, está vacío. Y el entorno de código, pues es todo lo que yo visualizo acá. Yo aquí le puedo poner, en este caso, un título, ¿no? Por ejemplo, así. Registro de paciente, que se llama el formulario. Registro de paciente. Entonces va a ser el título que va a tener el formulario web. Ahora, en el caso del diseño, yo me voy a ubicar acá, me voy a ubicar dentro de la etiqueta div, me voy al diseño, estoy ahí dentro del div, y lo que podría yo hacer en este caso es insertar una tabla. Digo, menú tabla, insertar tabla. Repito, menú tabla, insertar tabla. Vas a visualizar esta ventana. Aquí me va a solicitar el número de columnas y el número de filas que supuestamente voy a trabajar, ¿correcto? Por eso yo te decía, depende mucho del diseño de la interfaz, ¿no? Por ejemplo, si yo observo aquí, ¿cuántos campos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 17 filas. O sea, si es una tabla, sería una tabla de 17 filas. Claro, siempre y cuando acompañe las etiquetas, ¿no? Acompañe yo las etiquetas de repente, no sé, al costado de repente de cada control, ¿no? Si nosotros vemos en la calculadora y decimos, si quiero trabajar una fila por etiqueta y una fila por control, diría 17 por 2. Y estaría hablando de una tabla de 34 filas, que no sé exactamente cuánto sea eso en tamaño, no sé si eso podría ser muy extenso de repente, ¿no? Pero digamos que si quiero trabajarlo por filas, pues sería de esa manera, ¿no? Bien, digamos que lo voy a trabajar así, ¿no? Entonces, serían 34, más dos filas más para separar de los botones, ¿no? En este caso, pues estaríamos hablando de 36 filas, ¿sí? Entonces va a ser una tabla de 36 filas, ¿no? Por una columna. Entonces, en columnas digo 1 y en filas digo 36. Me dice, ¿esto quieres que sea en porcentaje o en píxeles? Le digo en píxeles. La alineación, centrar, ¿no? Me interesa que esté alineado al centro. Y básicamente lo dejo así, ¿no? Centrar. Acá hay una opción que dice margen de
de celdas, espacio entre celdas. Esto lo puedo modificar con hojas de estilo, así que no hay problema, lo puedo dejar tal cual. Y ahí está mi tabla, ¿no? Más o menos es una tablita que tiene esta apariencia. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a trasladar las etiquetas, ¿no? Voy a trasladar las etiquetas. A ver, un primer título que debería de tener, ¿no? Primer título que debería de tener es lo que yo visualizo acá. Por ejemplo, registro de paciente. Entonces, por ahora no voy a pensar en el diseño, sino voy a pensar en la estructura. Digo, registro de paciente. Listo. Una etiqueta va a ser código de paciente. En este caso le digo código. Ok, el código. Y dicho sea de paso, pues el código se va a mostrar en un label. Acá tenemos lo que se llama el cuadro de herramientas. Ahí está. Y voy a traer el control label. Digo, ok, eso va a ser un label. Este label tiene lo que se llama el text, que es la apariencia que quiero que diga, que es lo que quiero acá que muestre. Por ejemplo, le digo LB code paciente. Ese va a ser el texto. Y aquí en el ID es el nombre. Le voy a poner LB paciente. Listo. Tengo el código, tengo el nombre. Y acá en el otro caso, la otra etiqueta, vamos a ver, sería apellidos, nombres. Entonces aquí pongo apellidos, ¿sí? Apellidos, ahí está. Por acá vendrán los nombres, ¿sí? Tal cual está. Apellidos, nombres, fecha de nacimiento. Siguiente, fecha de nacimiento. Ahí está. En el caso de los apellidos, pues una caja de texto. Buscamos por aquí una caja de texto, ¿no? Vamos a buscar acá. Textbox, control textbox. Ahí está. Y esta caja de texto tiene que tener un nombre, ¿no? Un ID. Digo, TXT, apellidos. Siguiente caja de texto, nombres. Coloco aquí TXT, nombres. Listo. Me piden fecha de nacimiento, pues vamos a colocar aquí también un textbox, ¿no? Y le voy a poner TXT fecha de nacimiento. Ya está. Siguiente etiqueta, nacionalidad y tipo de documento de identidad. Digo, nacionalidad. Siguiente, documento de identidad. Ahí está. Obviamente van a ser combo box. Aquí en Visual Studio se llama, este control se llama drop down list. Entonces voy a colocar aquí un drop down y acá otro drop down, ¿no? En el nombre le voy a poner DDL de drop down list, nacionalidad. Y el siguiente se va a llamar DDL drop down list, en este caso documento. ¿Sí? Sí, documento, identidad, todo junto. O doc identidad, vamos a simplificar, ¿vean? Doc-identidad, listo, lo estamos abreviando. Siguiente, digo número de documento de identidad. O sea, acá digo siguiente etiqueta, una etiqueta más que haga referencia al número de documento. Esa etiqueta no necesariamente tiene que ser un label, lo puedo escribir, me conviene escribirlo, no voy a poner un label como tal. Digo simplemente número de documento de identidad. Listo, ahí está, su número de documento de identidad.
Y aquí colocamos una caja de texto. Control Textbox. Ahí está. Repito, estoy diseñando mi prototipo. ¿Ya? txt num doc-identidad. Ahí está. ¿No? La forma fácil de ver el nombre es seleccionando, mira, y aquí aparece. txt nombres, txt fecnac, ddl nacionalidad, ddl-doc-identidad y txt num doc-identidad. Ya. Siguiente. Sexo. Importante. Sexo del paciente. Y para eso vamos a utilizar radio buttons. Ahí está. Este radio button va a tener un nombre. Digo, RBTN masculino. Sí, masculino. Ahí está. Y tiene lo que se llama el text. Aquí en el texto ponemos masculino. Ahí está. ¿Sí? Tiene entonces ahí su opción, ¿no? Acá hay una propiedad que se llama group name, que es para indicar el nombre del grupo, a qué nombre de grupo pertenece, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ponerle así, group, grupo RBTN, sexo. Significa que, pues, que pertenece a ese grupo. Voy a dar un par de espacios, voy a dar un par de espacios en blanco y agrego otro radio button. Este segundo radio button se va a llamar RBTN-femenino. Ahí está. Y en el texto ponemos aquí femenino. Listo. Tenía la propiedad group name, ¿no? Nombre del grupo. Voy a copiar el nombre del grupo anterior. Este de aquí. Control C. Selecciono. Control V. Ahí está. Yo puedo guardar y puedo ejecutar para más o menos ver cómo están los controles. Esperamos que vaya cargando. Ahí está. Como te digo, por ahora todavía no tiene estilos, la página está todavía muy, digamos, simple, por así decirlo. No tiene todavía el tema de los estilos. Ahí está, ¿no? Ahí está, ya cargó. Entonces ahí están. Femenino, masculino. ¿Por qué no me permite, por qué no me permite marcar las dos opciones? Porque tiene un group name, un nombre de grupo. Entonces, significa que o se selecciona uno o se selecciona el otro, ¿no? Ahí está, más o menos ahí está. Detengo la ejecución, listo. Ahí está, entonces. Ya tengo el tema del sexo. Siguiente. Ajá, C postal. El C postal significa que es el distrito. Pero nosotros hemos indicado que primero vamos a seleccionar el departamento. Luego el usuario indicará la provincia. Está. Luego indicará el distrito, ¿no? Estoy dejando un renglón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque en cada uno voy a colocar un combo box, un drop down list. Entonces aquí yo digo, este señor es un DDL, drop down list, departamento. Ahí está. Departamento. Listo. Siguiente combo box. Siguiente drop down list. En sus propiedades, digo, el nombre que va a tener es un DDL, ¿no? Provincia. Provincia. Listo. Y el siguiente va a hacer referencia al distrito. Entonces acá coloco el nombre DDL distrito. Ahí está. Guardo los cambios y
actualizo para ver más o menos cómo se va mostrando. Ahí está, ¿no? Departamento, provincia, distrito. Está la lista. Luego vendrá pues la dirección, ¿no? La dirección donde vive el paciente. Una caja de texto. Ahí está. Esa caja de texto se va a llamar TXT dirección. Entonces, si te das cuenta, estoy diseñando el prototipo siguiendo la estructura de la tabla. Teléfono, email. Teléfono, email. Digo, ok. Siguiente, teléfono. Voy a colocar aquí de etiqueta teléfono. Colocamos la caja de texto. TXT teléfono. TXT teléfono. Siguiente, email. Email, ahí está. Correo electrónico, ¿no? Siguiente, su caja de texto. Algunos lo ponen con el signo menos, ¿no? Ponen así, e-mail. Puede ser. Y aquí colocamos el nombre de la caja. TXT email. Listo. Siguiente. Fecha de registro. Importante, fecha de registro. Ponemos acá, siguiente etiqueta. Fecha de registro, ¿no? Del paciente, eso se refiere. Fecha de registro del paciente. Una cajita de texto. Y aquí colocamos TXT registro. Fecha de registro. Siguiente. Acá dice código de sede, debe ser el nombre de la sede. Colocamos aquí sede, 2 puntos. Y colocamos un combo box. ¿No? Drop down. Ahí está. Y ponemos aquí DDL, sede. Ahí está. Indicar la sede en la cual se registra el paciente. Luego nos pide el campo foto. Foto. Colocamos acá foto. ¿No? Se supone que en teoría, pues el paciente en algún momento podría subir su foto, se puede, digamos, se podría cargar la fotografía, ¿no? Dentro de lo que es el tema del mantenimiento, ¿no? De ser es el caso, pues el paciente tendría esa opción, ¿no? La opción de poder, digamos, cargar su foto. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro dato más necesitamos? ¿Qué otro dato más necesitamos en este caso del paciente? Con respecto a la foto, pues debería de utilizar un control de repente que me permita pues tener, digamos, acceso a poder leer la ruta física del disco duro, desde donde se supone se va a cargar pues la fotografía, ¿no? ¿Sí? Ya. A ver, ¿qué control utilizaría? Mira, hay un control que se llama, en este caso, image. Yo necesito una imagen. Hay un control acá que se llama image. Lo voy a colocar acá. Acá está, image. Ahí está. Entonces, este control, image, tiene obviamente un nombre. En el ID, yo le voy a poner foto-paciente. Así, foto paciente. ¿No? La foto del paciente. Si yo lo veo por dividir, mira, el dividir significa que este control ahí está, ¿no? Es su nombre. Pues todo lo que tú hagas por diseño, automáticamente aquí se va mostrando. Por ejemplo, acá tiene un ancho y un alto. Yo puedo definir ya que el alto, el height sea de 180 y que el alto sea de 150 píxeles. Si esos cambios yo realizo de repente aquí, los hago aquí, inmediatamente pues
se va a poder aplicar, ¿no? En la parte de diseño. Guardo los cambios. Muy bien, sigamos. Una vez que nosotros hemos definido lo que es la foto, hay un control que se llama File Upload, este de acá. Este control, yo lo voy a colocar acá. Este control es para poder cargar justamente la imagen y tiene un nombre, ¿no? Tiene que tener un ID. Por ejemplo, acá se va a llamar File Upload, pero sin el número 1. Voy a cambiar de nombre. Ahí está. ¿Estamos? ¿Qué más? Tiene acá su código, mira. Acá está. Tiene aquí su código. Y me dice qué cosa es lo que puede aceptar. Yo aquí puedo configurar una propiedad, por ejemplo, accept, decir que quiero que acepte imágenes. O sea, lo único que puede cargar son imágenes. Digo, image, slash, y le pongo el asterisco, tal cual está. Lo que significa que cargaría únicamente imágenes. Listo. Tengo la imagen y tengo el file upload, ¿no? Que significa actualizar archivo, ¿no? O subir archivo. Muy bien. Siguiente, estado del paciente. El paciente tenía estados, ¿no? Puede ser de alta, ¿no? Y justamente esos valores, mira, creo que nosotros lo habíamos definido, me parece, como una restricción. Vamos a ver si es que lo encontramos por acá. Acá está, mira, estado del paciente registrado, hospitalizado, internado en UCI, de alta o fallecido, ¿no? Eran las situaciones o los estados que podía tener. Esto se puede cargar tranquilamente en un combo box, ¿ya? O por radio button. No consigo radio button porque son 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Vamos a extender mucho el control del formulario, podría ser tranquilamente un combo box. Entonces aquí ponemos estado, ¿no? Estado del paciente. Estado del paciente. Ahí está. Y aquí, debajo de, en este caso, estado de paciente, si bien es cierto, ya terminé la tabla, al parecer me faltó un par de filas, pues digo clear hecho, simplemente insertar una fila abajo, y ahí está. También puedes ir agregando más filas. Entonces, por comodidad, repito, convendría tener un combo box y no radio buttons. Digo, ok, se va a llamar DDL, estado paciente. Listo. Tengo entonces el estado del paciente. Y por último tenemos una observación. Entonces aquí vamos a insertar, mira, un par de filas más. Una fila, dos filas, tres filas. Ahí está. Entonces aquí digo observación. Observación del estado del paciente. Y acá colocamos una caja de texto. ¿Sí? Está. Un text box. Ahí está. ¿Listo? Esa caja de texto, ¿sí? Va a tener una propiedad que se llama multilínea. Entonces acá, donde dice text mode, decimos, aquí está, multiline, le ponemos esta propiedad, multilínea. Y automáticamente está acá, miren. Entonces, ¿puedo también cambiarle el nombre por aquí? Sí, claro que sí. Por ejemplo, le puedo poner TXT, OBS, observación, ¿no? Del estado del paciente. ¿Así? TXT, ¿no? OBS, estado paciente. Ahí está. Adicionalmente, puedo ponerle un height. Aquí por diseño también lo puedo poner. Digo, un alto de ¿cuánto? De 100 píxeles, puede ser. ¿Sí? Podríamos ponerle 100 píxeles. Vamos a ponerle 100 píxeles. Ahí está. Entonces, ya tiene ahí, ¿no?
ese detalle, ¿no? También tiene lo que se llama el width, el ancho. Vamos a ver si le puedo poner 150, no, es muy pequeño. 250, 350. Ahí está, poquito mejor. Y pues ahora vamos a insertar una fila más para los botones, ¿no? Porque obviamente todo registro tiene que tener sus botones, ¿no? Todo formulario. Por ejemplo, ponemos aquí el control button, digo primer botón, en su text le pongo nuevo, ahí está, botón nuevo, y en su name le pongo BTN nuevo, BTN, listo. Puedo dejar un par de espacios, ¿sí? Y ahí pongo otro botón, el botón, por ejemplo, guardar, ¿sí? Puedo ponerle ahí el botón guardar. Digo, ok, guardar. Su nombre, su ID, BTN, guardar. Ahí está. Y para no desentonar con los espacios, mira, lo copio, control C, y lo coloco aquí nada más. Ahí está. Y arrastro otro botón. Y pongo aquí el botón de nombre BTN reporte. Porque yo quiero, digamos, ver el reporte de los pacientes que voy registrando. Ok, BTN reporte. Perfecto. Texto. Le voy a poner aquí simplemente reporte. Ahí, reporte. Ahí está. ¿Qué significa? Pues el reporte de pacientes. Guardo los cambios, actualizo y ahí está mi formulario, ¿no? Ya tengo, digamos, la estructura que debería tener pues mi interfaz, mi prototipo, ¿correcto? Muy bien. Una vez que hemos hecho esa primera parte, pues, ¿no? De la estructura, ¿no? Digamos, debería de tener, pues, mi formulario. Está también, jóvenes, lo que se llama el tema de los estilos, ¿no? O sea, todo formulario de alguna manera, pues, tiene que tener una apariencia. Entonces, si tú quieres manejar estilos, atención, vamos a tener que aquí que crear una carpeta. Entonces, aquí decimos agregar nueva carpeta y ponemos así, estilos CSS. Digamos que voy a crear esta carpetita y dentro de estilos voy a agregar lo que se llama una hoja de estilos. Ahí está. Me dice cuál va a ser la hoja de estilos que de repente tú quieres trabajar, qué nombre le vas a dar. Lo primero que me pide es el nombre. Ok, le voy a decir en este caso estilos-paciente, ¿no? Eso significa que tiene que ver con los estilos para lo que es el paciente. Aquí, la primera clase que aparece se llama la clase body, y en la clase body yo le voy a poner, en este caso, inicia con un punto. Lo otro que voy a configurar es el tipo de fuente. Entonces aquí, por ejemplo, yo le digo font family, yo voy a trabajar, le digo, con la fuente Arial, ¿sí? Parece, voy a trabajar con Arial y con la fuente Verdad. Digamos que ese va a ser mi tipo de fuente. Listo. Me pide el tamaño, me dice cuál en teoría va a ser el tamaño de fuente que vas a trabajar. Font size, en font size le digo que van a ser 13 píxeles aproximadamente. Y está lo que se llama el background color. O sea, le digo, el color de fondo que yo voy a trabajar es al 35, colores hexadecimales, 0, tengo un código que se llama 084, en este caso B8, B8A, si no más recuerdo. Vamos a probarlo, ¿ya? Ahí está, voy a ponerle ese color. Digo 084 B8A. Y está lo que se llama el box sizing. Esta propiedad es con respecto a lo que es el borde, ¿no?
En este caso le pongo el estilo de border box. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Guardo los cambios. Esta hoja de estilos yo lo tengo que referenciar aquí, en esta página. ¿Dónde lo referencio? Mira, él por defecto ha detectado algunos estilos y lo ha puesto aquí como si fueran estilos que estuviera programando. Pero en realidad eso yo lo voy a borrar porque yo voy a definir los propios estilos. Yo no quiero que él me diga que él lo cree de forma alterna. No. Yo quiero tener mi hoja de estilos. Entonces aquí yo voy a decir link, rel, y aquí voy a indicar qué tipo de archivo es el que voy a trabajar. Es un style sheet. Y aquí también digo la referencia, href, y le digo, voy a elegir la hoja de estilos que está acá, en la carpeta de estilos. Una vez que él lo referencia, lo detecta, me dice, ¿y de qué tipo es ese archivo? Pues es del tipo CSS, ¿no? Que significa pues que es una hoja de estilos. Y cierro, en este caso, la etiqueta. Ahí está. Guardo los cambios y ya el archivo está referenciado. Siguiente, el body, voy a llamar ahí a la class body. Digo, class igual, mira, y ahí aparece automáticamente. Lo está detectando. ¿Qué está detectando? La clase body, que es esta clase de acá, que si te das cuenta, pues ahora está pasándole los colores, los valores que supuestamente he configurado. Y si yo ahora me voy a la página y actualizo, pues ya mi página ha tomado el color de esa hoja de estilos que he definido, ¿correcto? Bien, siguiente. En la hoja de estilos que ya hemos configurado, que se llama estilos bajo paciente, yo del mismo modo, jóvenes, puedo seguir creando otros estilos más. Como por ejemplo, voy a crear la clase que se va a llamar formulario. ¿Sí? Formulario paciente. Esta clase se va a llamar formulario paciente. Y esta clase formulario paciente va a tener un background color, o sea, un color de fondo, que va a ser en este caso blanco, ¿no? Para poder resaltar. Y va a tener un border que se va a llamar en este caso border radius, que tiene que ver con el radio que quiero que tenga, va a ser más o menos de 3 píxeles. Y adicionalmente también voy a asignarle un color que es el color de la fuente del formulario, que va a ser 42, 42, 42, este tono. ¿Listo? También me pide el tamaño de fuente, con size, qué fuente, qué tamaño vas a trabajar. Le digo un tamaño de 12 píxeles. También está lo que se llama el padding, ¿no? Padding. Padding tiene que ver pues con la altura, ¿no? El posicionamiento, 20 píxeles. Margin, lo que es el margen, ¿cuánto de margen le voy a dar? 0 píxeles, y que sea auto, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí está, 0 píxeles, y aquí le voy a decir auto. Ya está. Y una característica más va a ser el ancho, porque este necesita un ancho. Me dice, ¿cuánto de ancho le vas a asignar? Mira, voy a ponerle un valor así al azar, 410, no, 410 como ejemplo, ¿eh? Esta clase que acabo de configurar, que se llama paciente, perdón, formulario paciente, yo lo voy a relacionar aquí, lo voy a tener que referenciar. Y lo voy a referenciar sobre el formulario, no sobre el body. El body ya tiene su clase. El for, este for va a tener su clase, y le voy a decir, la clase que quiero que tenga es formulario paciente. Y ahí está. Automáticamente le he asignado esa característica. Guardo los cambios. Profesor, ¿puede iniciar en mayúscula la clase? Sí, podría llamarse así, body en mayúscula. Solo que si le pones body en mayúscula, aquí también tienes que actualizarlo. Por ejemplo, acá en el body ya no es minúscula, sino mayúscula. Entonces, ahora sí, guardo los cambios, ¿no? Repito, mira. Aquí hemos referenciado en la etiqueta for del formulario, aquí estoy llamando a la clase formulario paciente. Esta clase formulario paciente es la que se ha creado acá, lo está referenciando. Por eso es de que se acopla el color blanco. Ahora,
Actualizamos. A ver, vamos a guardar los cambios. No he guardado los cambios. Vamos a guardar los cambios. Ahí está. Entonces, mira, ya tiene la apariencia, ¿no? Mi formulario, qué bonito, con su color de fondo azul y el fondo blanco justamente para el registro. ¿Se dan cuenta? Entonces ya, digamos, va cambiando la apariencia de mi formulario. De la misma forma, jóvenes, podemos seguir agregando más clases, ¿sí? A ver, vamos a agregar una clase más, ¿sí? ¿Les parece? Una clase más, por ejemplo, que haga referencia al título, por decir, ¿no? El título, profesor del formulario, ¿no? El título que quiero que tenga, ¿no? Mi formulario que le hemos puesto, si bien es cierto, en la tabla, ¿no? Entonces voy a crear la clase título formulario. Ahí está, título de formulario. Y este señor va a tener como referencia el tipo de fuente. Le voy a decir que sea Verdana. Ahí está. Fuente Verdana. Puedo poner entre comillas. Sí. Si lo reconoce, sí. Ahí está. Verdana. El tamaño. Con size. Tamaño de fuente. 18 píxeles. Vamos a probar a ver si con 18 píxeles queda. El font Wage, que es para que se muestre en negrita. Bold es negrita. Y quiero que el texto esté alineado al centro. Text align. Le voy a decir al centro. Color. Tiene que tener naturalmente un color. Le voy a decir el color 333. Ahí está. Muy bien, guardo los cambios. Acabo de crear, en este caso, la clase título formulario. Entonces, miren, me voy aquí, guardo los cambios y donde está aquí justamente registro de paciente, acá hay una opción que dice class, mira, y acá yo digo formulario, paciente, no, título formulario. Y ahí está. Automáticamente las características que yo he definido en la clase ya se acopló. Ahora voy a actualizar y ahí está, registro de paciente. Entonces, de esa manera, jóvenes, yo puedo ir cambiando la interfaz, la apariencia de mi formulario. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta por parte de ustedes? ¿Estamos claros? Ya, entonces, repito, las clases que hemos creado son estas de aquí, la clase body, la clase formulario paciente, la clase título-formulario. El body lo referencias en el formulario web, el formulario paciente es para el color de fondo blanco que estamos viendo y el título formulario tiene que ver con el título que le estoy asignando aquí, ¿no? Tú simplemente haces clic en la celda, te vas aquí a la propia clase y le pones el título, ¿no? Seleccionas lo que deseas. Y en el body hemos agregado la etiqueta class body y en el for la clase en este caso formulario paciente. Entonces, de esa manera yo puedo ir cambiando la apariencia de mi formulario, ¿no? La idea es que nos quede algo como lo que tenemos aquí en pantalla. En la siguiente clase, jóvenes, vamos a terminar de, digamos, aplicar los estilos a nuestra interfaz y luego empezaremos a llamar a cada uno de los procedimientos almacenados que hemos definido hoy día para poder tener acceso, obviamente, a la información que existe y que está en la base de datos. La idea aquí es que nos liste todas las nacionalidades, todos los documentos de identidad, los departamentos, las provincias, los distritos, etcétera, lo mismo que las sedes. Todo esto de forma automática. Bien, jóvenes, si no hay preguntas de su parte, eso sería todo de mi parte por ahora. En la siguiente sesión continuaremos con nuestro ejemplo que estamos desarrollando. Bien, ok, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.